tengan todos como siempre bienvenidos a Soluciones. Quien les saluda como siempre a esta hora, Natalie Vitesnik. Vamos a comenzar relatando una historia que tiene que ver cuando un turista visitó un país de habla hispana. Esta persona se encontró con un grupo de ciudadanos y les preguntó en inglés si sabían hablar inglés. Las personas le respondieron, sorry, no hablamos inglés. La persona, el turista en este caso, continuó preguntándoles en alemán si hablaban alemán. También le dijeron no, no hablamos alemán, no hablamos otro idioma en este caso. También les preguntó en francés, ¿hablan francés? A lo que las personas respondieron con una negación de la cabeza, que tampoco hablaban este idioma. El turista se retira, las personas continúan caminando y comienzan a burlarse de este gringo, que a pesar de manejar muchos idiomas no pudo comunicarse. El turista más adelante se consigue con otra persona que sí domina el idioma inglés. Comienzan a entablar una conversación, esta persona le hace el favor de llevarlo al hotel y años más tarde se hicieron grandes amigos y este ciudadano se convirtió en el distribuidor principal en su país de esta empresa de artículos electrónicos que poseía el gringo. ¿Se ha preguntado usted de qué manera manejar un segundo idioma puede cambiar su vida? Este es el tema del que vamos a hablar hoy acá en Soluciones. Acompáñanos. Vivimos en un mundo globalizado en el que la tecnología ha roto las fronteras comunicacionales y cada vez son más las opciones que tenemos para ponernos en contacto en tiempo real e interactuar con quienes están al otro lado del mundo. Desde las relaciones interpersonales, pasando por las laborales, hasta las diplomáticas, han construido puentes indestructibles gracias al poder de la información que viaja sin ningún otro límite que el de la lengua, por lo que la importancia de dominar un segundo idioma se ha convertido más que una herramienta en una necesidad para quienes deseen hacer del mundo su ámbito de competencia en el área profesional. En los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, cuyas economías no se encuentran estrechamente relacionadas con actividades de intercambio internacional, es común observar el desinterés por aprender una segunda lengua. Sin embargo, quienes han visto más allá se han encontrado con una gama de oportunidades que le ha permitido expandir sus horizontes y prosperar no solo en el ámbito nacional, sino también en otros lugares del mundo, donde su valor profesional, aunado al manejo de una segunda lengua, los ha hecho altamente competitivos con otros talentos locales. Siendo el idioma universal por excelencia, el inglés es hoy considerado el idioma de los negocios. Es la tercera lengua con mayor cantidad de hablantes nativos en el mundo, luego del mandarín chino y el español. Actualmente la lengua oficial de al menos 60 países y además es enseñada oficialmente como segunda lengua en muchas otras naciones de la Unión Europea y otras suscritas a la Organización de Naciones Unidas. Manejarlo otorga la posibilidad de acceder a más clientes, aceptar más proyectos, comunicarse de forma directa y sin intermediarios con los clientes, sin contar la posibilidad de generar más ingresos en monedas extranjeras u obtener un aumento de entre el 30 al 50% en el salario dependiendo del país. Es cierto que aprender un nuevo idioma y adquirir fluidez requiere tiempo, dedicación y compromiso. No obstante, mientras más idiomas dominemos, mayores serán nuestras posibilidades de éxito en el mundo globalizado. Según algunos estudios, Venezuela ocupa el puesto 49 entre los 60 países con mejor manejo del inglés. Y tomando en cuenta que gozamos de una posición geográfica estratégica en el continente, ¿conoce usted el desarrollo que pudiéramos experimentar si se fomentara aún más el manejo de una segunda lengua en nuestro país? ¿Sabe cómo podría esto llegar a ser una realidad? Acompáñenos a descubrir esto y mucho más hoy en Soluciones. Y es que definitivamente en un mundo tan globalizado, el aprender una segunda lengua, que no necesariamente debe ser el inglés, se ha convertido no solo en un pasatiempo, sino también en una necesidad. Para hablar de esto nos acompañan el día de hoy el director de la Escuela de Idiomas Modernos de la UCB y también expresidente de la Asociación Venezolana de Profesores de Inglés, Lucius Daniel, y también se encuentra con nosotros el profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela y actualmente gerente de proyectos del British Council en Caracas,
alias Mark Gregson. Bienvenidos a ambos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa que esperamos sea sumamente enriquecedor y que por supuesto abra ese universo de posibilidades y de opciones para muchas personas que siempre han sentido quizás la necesidad de manejar o de dominar una segunda lengua, pero que aún no se han decidido. A ustedes, amigos, los invitamos como siempre desde ya a participar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter @solucionesgb el día de hoy con el hashtag idiomas. Planteen sus dudas y por supuesto hagan sus aportes para que el aprendizaje de una segunda lengua se haga de una forma o se instruya de una forma más eficiente en nuestro país. Los esperamos acá. Ya volvemos. ¿Sabe usted cuán importante es manejar un segundo idioma para ampliar el rango de sus oportunidades de éxito en el ámbito laboral? Ese es el tema del que estamos hablando el día de hoy acá en Soluciones. Y precisamente vamos a conversar sobre la importancia que tiene en los actuales momentos en el mundo el manejar una segunda lengua. De acuerdo. Bueno, muchas gracias por la invitación y bienvenido. Saludos a la teleaudiencia. Yo creo que hay tres razones fundamentales en cuanto a la importancia de aprender un idioma extranjero. Primero, acceso a la información. Como se sabe, en muchas áreas de la vida hoy en día, mucha de la información está en el idioma inglés. Se ha calculado que 80% de las publicaciones científicas están en inglés. Y es así en la tecnología, el internet, en el mundo del comercio y los negocios, en la política, en el arte, en todas las ramas casi del mundo, de la vida. El inglés tiene importancia. Entonces, eso es la primera razón fundamental. En segundo lugar, comunicación. Si uno quiere comunicarse en un mundo, vivimos en un mundo interconectado. Entonces, si uno quiere comunicarse con personas de otras culturas, de otros países, inglés es también fundamental. Y no estoy hablando de los países anglosajones, de los países de habla inglés, sino de la comunidad internacional. Estoy hablando de cómo se va a comunicar un ingeniero venezolano con un ingeniero iraní o belarus, o chino, por ejemplo. Lo más probable es que esa comunicación se va a llevar a cabo en inglés. Ahora, se ha calculado que si uno piensa en las conversaciones o intercambios verbales que toman lugar en todo el mundo en inglés, se ha calculado que 75% de esos intercambios se llevan a cabo entre hablantes no nativos, dos o más hablantes no nativos de inglés. Y entonces, eso es una realidad. Y si pensamos en intercambios interculturales, la comunicación es la segunda razón fundamental. Pero hay una tercera razón relacionados con esas dos primeras razones. Y eso es el desarrollo del país. Si uno quiere contribuir al desarrollo del país, inglés es fundamental. Como en el ejemplo que di, un ingeniero venezolano hablando con un iraní o un chino. Entonces, si el país va a desarrollarse, entonces es fundamental que tienen un sector sustancial de la población que pueden manejar inglés hasta cierto nivel. Ahora, ¿por qué el inglés y en este caso qué otros idiomas también estarían dominando el mundo en este momento? Bueno, por supuesto estoy de acuerdo con lo que decía el profesor Gregson acá, pero tenemos hoy en día el chino mandarín, por supuesto ha tomado una importancia muy grande en el país y en el mundo.
tenemos que el español ha tomado mucho auge, muchas personas son las dos primeras lenguas con mayor cantidad de personas que lo hablan naturalmente. Exactamente. Y el tercer lugar tenemos el inglés. La Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central ofrece 5 lenguas que creemos que son los idiomas fundamentales, que serían inglés, italiano, portugués, alemán y francés. Okay. Para contribuir, como decía el profesor Gregson, con el desarrollo del país. ¿Por qué ha venido cobrando tanta importancia durante los últimos años la preponderancia de un idioma universal, por decirlo de algún modo? Bueno, precisamente porque vivimos en un mundo interconectado y entonces es más práctico y más económico que todo el mundo maneja un idioma internacional. Eso no significa que van a perder o se va a desprestigiar a sus idiomas nativos, pero por razones simplemente funcionales, pragmáticos. Voy a dar un ejemplo. En la Comunidad Europea hay como, no sé el número exacto, pero hay como 30 o 40 idiomas oficiales. Cada texto, cada discurso hay que traducir a esos 30 o 40 idiomas oficiales. Puede imaginar el costo y el tiempo de todo ese esfuerzo. El presidente de Alemania el año pasado propuso en un discurso que dictó en Berlín que se debe adoptar una vez por todo el inglés como el idioma oficial de la comunidad para ahorrar todo ese esfuerzo. Eso no significa que los otros idiomas van a perder importancia, simplemente es una solución pragmática. Así es, para estimular quizás la funcionalidad de todas las operaciones en este sentido. Ahora, hay muchas interrogantes sobre todo que tiene que ver con a qué edad nosotros podemos comenzar a aprender una segunda lengua. Existen familias multiculturales donde quizás el padre es venezolano o es de habla española y la madre puede ser quizás de habla francesa o alemana. En este sentido, se acostumbra a hablarle al niño desde pequeño en ambos idiomas. Muchas personas dicen que esto puede ser bueno, otras dicen que no tanto. ¿Cuál sería la edad más indicada para comenzar? ¿Y hasta qué edad una persona tiene la capacidad de, digamos, desarrollar o aprender con mayor efectividad una segunda lengua? Bueno, por supuesto, creo que tiene que ver mucho con que mientras más joven se es, menos inhibiciones tiene uno para producir una lengua. Un adulto tiende a inhibirse o tratar de no cometer errores porque puede ser rechazado o catalogado por sus padres. En cambio, un niño espontáneamente pudiese decir algo y no les importaría cometer un error. También quisiera añadir que es un mito que tener 2 idiomas, aprender, ser bilingüe desde nacimiento, que eso puede perjudicar el aprendizaje de su idioma materno, por ejemplo. Quizás lo retarda un poco. Bueno, quizás durante el primer mes o 2 meses, pero a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, no afecta en nada el aprendizaje de un idioma, aprende 2 desde el nacimiento. No hay ninguna evidencia que sugiera eso, es un mito. Además que es importante conocer cuáles serían los métodos más efectivos para aprender una nueva lengua independientemente de la edad que tengamos. De eso vamos a estar hablando más adelante, hoy miércoles 23 de abril, cuando además se celebra el Día Internacional del Idioma. Ya volvemos. Importancia de manejar un segundo idioma. Compromiso es lo que vas a requerir para aprender al 100% un nuevo idioma. Tómalo como una gran oportunidad de conocer, de aprender y así aumentar tus posibilidades de tener un mejor trabajo o de conseguir ese ascenso que tanto has esperado.
Lucius Daniel, director de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central de Venezuela, y también Mark Gregson, gerente de proyectos del British Council en Caracas, son nuestros invitados el día de hoy, cuando en el marco del Día Internacional del Idioma estamos hablando sobre la importancia de manejar una segunda lengua. Dejamos en el aire la interrogante de si existen o no métodos más eficaces que otros para aprender un nuevo idioma. ¿Cuáles serían? Creo que hay que tener un poco de cuidado aquí. Hay muchos métodos y realmente quizás el método no es lo más importante, es la motivación del estudiante, si quiere, que es la más importante, su disciplina, su empeño, sus actitudes y aptitudes, no tanto la metodología o el método. Hoy en día hay una especie de consenso acerca de cómo se debe enseñar y aprender el idioma. Y la palabra comunicativo es fundamental en eso. Es decir, que no vale la pena simplemente enseñar la gramática, porque así la persona va a aprender acerca del idioma, pero no va a aprender a hablar el idioma. Y lo que nos interesa es que la persona se comunica en el idioma. Por cierto, eso es uno de los problemas en las escuelas y los colegios en ese momento. Es que realmente lo que se enseña sobre todo es la gramática, no a comunicarse, y por eso la gente no sale de la escuela hablando inglés, sino pasando sus exámenes. Y por supuesto vamos a profundizar un poco más acerca de esas dificultades en el ámbito educativo un poco más adelante. Ahora, ¿para qué sectores quizás es más indispensable el dominar una segunda lengua? Bueno, en mi opinión, debería ser para todos los sectores del país. Aprender un segundo idioma, no necesariamente tiene que ser inglés, como defiende mucho el profesor Gregson acá. Yo como profesor de la Universidad Central tengo que defender los 6 idiomas que dictamos, incluyendo el español. ¿Cuáles son los 6 idiomas que dictan? Alemán, francés, italiano, portugués e inglés, y además el español. Nosotros creemos que es fundamental que cualquier persona maneje por lo menos 2 idiomas para que pueda contribuir con el desarrollo del país. Ahora, digamos, se dice que los sectores que tienen que ver con la especialidad de ventas, de la publicidad, del marketing y por supuesto los sectores de ingeniería, tecnología, son quizás los que estarían más vinculados en este sentido con todas estas iniciativas propulsadas a aprender una segunda lengua. Usted se refería que, por ejemplo, el portugués sería de vital importancia que se estimulara el aprendizaje del portugués, al menos en Venezuela, por la cercanía que existe con Brasil. Ahora, también, ¿cómo ha evolucionado el interés, tanto en Latinoamérica como en Venezuela, de las personas por aprender un segundo idioma? Vemos que quizás en los últimos tiempos existe como un boom de las personas por aprender, bien sea el italiano, el francés, el mandarín, incluso acá en Venezuela se ha visto mucho eso, y por supuesto el inglés. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Por qué antes no era así y por qué ahora sí quizás está despertando esa necesidad? Bueno, yo puedo decir que hemos visto un aumento vertiginoso en el sentido de que muchas personas quieren aprender un segundo idioma, pero desafortunadamente muchas de esas personas quieren utilizarlo para emigrar del país. Si muchas personas aprenden el italiano porque son de descendencia italiana y bueno, quieren salir del país y vivir en Italia. Igual sucede con el francés, muchas personas viajando hacia Canadá, hacia Francia, etc. Los cursos nuestros en la Universidad Central se ha visto un aumento de casi un 100% de la demanda de las personas que quieren aprender esos 5 idiomas que dictamos en las escuelas. Y muchas veces tiene que ver con esos deseos de emigrar. Ahora también existen muchas personas que quieren aprender porque lo necesitan para el trabajo. Así es. Para ascender, para obtener un mejor empleo. Y en muchos casos, específicamente en la Universidad Central, tenemos que los estudiantes de ingeniería y arquitectura tienen posibilidades de estudiar en el exterior
con convenios que posee la Universidad Central de Venezuela con universidades extranjeras. Y para ello necesitan Y para eso necesitan el dominio de un idioma, generalmente el inglés o el italiano. ¿Cuál ha sido la experiencia a través de los proyectos y las iniciativas que se han emprendido desde el British Council? ¿Qué tipo de proyectos? En materia, en el entendido de las personas que quizás cuáles serían sus motivaciones para aprender el inglés en este caso. Bueno, específicamente hablando del British Council, hay una motivación fundamental que mencionó el profesor Daniel y es el deseo de emigrar, de buscar oportunidades en otra parte. Y nosotros administramos el examen IELTS, que es un requisito para la emigración a países como Canadá y Australia. Y tenemos una demanda muy grande para ese examen por esa razón. Pero quizás la otra razón que mencionó el profesor Daniel es decir que la gente lo necesita para propósitos de trabajo. Así es. Es en el interés en aprender el inglés u otro idioma. Porque además en Venezuela operan varias empresas transnacionales cuyo requisito indispensable para poder trabajar en ellas es ser bilingüe, en este caso manejar el inglés, tener un dominio amplio del idioma inglés. Ahora, ¿cómo evalúan ustedes, y volvemos al tema que usted tocaba anteriormente, el proceso de enseñanza del inglés en Venezuela, siendo esta como una segunda lengua oficial y que ha sido también incorporada en lo que ha sido el sistema educativo en nuestro país? ¿En qué nivel se encuentra ese estatus de instrucción que se imparte a los niños en nuestro país, tanto en la educación pública como en la privada? Sí, bueno, como mencionas, hay que hacer esa diferencia. El profesor Gregson lo mencionaba, a nivel de bachillerato, los estudiantes aprenden básicamente la gramática para pasar exámenes, porque es un requisito de grado. Es decir, si no aprueban la asignatura no pueden pasar de grado. En cambio, se ha visto que a nivel de educación privada ha habido quizás un cambio de enfoque de cómo se ve la enseñanza de las lenguas. Y hay muchas instituciones que invierten en clases para sus niños, para que cuando se gradúen pueden ser bilingües. Sí, eso me preocupa en términos de la igualdad de oportunidades. Si los niños que tienen la posibilidad o los recursos para ir a estudiar en un colegio privado aprenden el inglés desde maternal, literalmente hoy en día, desde maternal, a través de los 16 años de la educación escolar. Y mientras que en el sector público, la mayoría del país, inglés empieza en el séptimo grado, en la educación secundaria, y son 5 años a duras penas. Y ese desnivel perjudica, porque el inglés es o idioma extranjero en general, es un instrumento, tal como el manejo de Internet o la tecnología, es un instrumento fundamental para la movilidad socioeconómica. Entonces, eso es fundamental en la importancia para lo que sería también fomentar el desarrollo y el progreso de un país. En este sentido, ¿cuáles pudieran ser, digamos, las principales barreras o impedimentos que tenemos las personas en Venezuela para poder aprender el inglés? En el sentido de, como ustedes mencionan, existe pues una variación en lo que sería la calidad o el tiempo que se dispone para la instrucción del idioma en todo lo que es la etapa escolar. Bueno, hemos mencionado uno de los obstáculos, y es que en la mayoría de los casos los niños de pocos recursos, de familias de pocos recursos, ellos no tienen mucha oportunidad de aprender inglés en la escuela. Y después de salir de la escuela, realmente su única oportunidad es tomar un curso privado, uno de los cursos que instituciones como el British Council ofrece al público, y esos cursos cuestan plata, porque el proceso de aprender el idioma es largo y costoso.
Entonces, limitaciones económicas. Limitaciones económicas en ese caso. No hay ninguna limitación en cuanto a la personalidad venezolana, ni nada de eso. Un venezolano puede aprender un idioma igual que un persona de cualquier otro país. Es la infraestructura social. ¿Existen quizás personas más habilidosas que otras para aprender nuevos idiomas? Bueno, todo depende de las estrategias de aprendizaje que aplica cada uno. Por supuesto, estamos hablando de que somos individuos y como individuos somos diferentes. Nadie va a aprender al mismo ritmo que yo, ni al mismo ritmo que el profesor Gregson. A algunos se les hace el aprendizaje de una lengua, una segunda lengua, más costoso que otros. Y quizá tiene que ver con las estrategias de aprendizaje que aplica ese individuo para el aprendizaje de la lengua. Ahora, en el plano personal, ¿qué beneficios aporta al individuo el manejar 2 o más lenguas? Bueno, ¿de qué pudiéramos estar hablando allí? Aparte de la gama de oportunidades que se abren. Se abren muchísimas oportunidades. Se abre también posibilidades de la movilidad social que decía el profesor Gregson hace rato. Sí, se ha calculado, yo creo que mencionó eso en el micro, en la introducción del programa, que en países del Medio Oriente se ha hecho investigaciones y se ha calculado que promedio una persona que habla un idioma extranjero tiene un promedio de 30% sobre de sueldo. Okay. Va a ganar 30% más que una persona en el mismo tipo de trabajo que no habla el idioma. Entonces es un tremendo ventaja para una persona. Y instituciones como British Council y las otras academias de idioma ellos están llenos. Sus cursos están llenos de gente joven que no aprendieron inglés en la escuela y ahora necesitan el inglés para propósitos de sus trabajos, para promoción. Así es. Además que también el aprendizaje de una segunda lengua, independientemente si es el inglés o cualquier otra, pues aporta una serie de beneficios también para la salud mental. En este caso, se dice que las personas que manejan más de una lengua tienen menos riesgos de poseer Alzheimer, ¿no? Ya cuando tengan una edad avanzada. Además, se habla de que esto mejora las capacidades cognitivas de la persona, les permite además asimilar o analizar de una forma, digamos, más específica o de una mejor forma su idioma materno, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte gramatical también. Tenemos unos twitters a esta hora unos tweets de los televidentes que participan a través de nuestra cuenta @solucionesgb. Hoy con el hashtag idiomas vamos a leerlos inmediatamente. Derecho Comunal dice: hola, Europa hoy la mayoría de las personas hablan al menos 3 idiomas. En este caso, el hablar otro idioma abre puertas profesional y culturalmente. También hay otras personas que participan. Audrey Guignan dice: si tenemos la oportunidad, pero también creo que se debe implementar desde la educación primaria, como en otros países, parte quizás del problema por el cual quizás los venezolanos no estamos muy ávidos al manejar una segunda lengua. También Ángelo dice: crear o fortalecer instituciones para la fomentación o para fomentar otros idiomas, dice él. Es parte pues de los aportes que hacen a esta hora muchos televidentes. También Audrey Guignan dice: ¿cuál sería su propuesta para aprender otro idioma en Venezuela? Vamos a dejar este interrogante ya para la última parte del programa, cuando estemos hablando de las soluciones. Sin embargo, quisiéramos también hacer énfasis en, digamos, cómo en este caso el aprendizaje de una lengua pudiera estar segmentado a diversos sectores de la sociedad en el país. Hay un problema, y es el problema del que estábamos hablando, el de tipo económico, pero también es cierto que existen iniciativas, o que cada persona, cada individuo, al no poder asistir quizás a una institución donde se imparta un idioma, puede comenzar a hacerlo quizás desde su casa, ¿no? Un autoaprendizaje. ¿Cómo pudiera hacer esto? Sí, hay muchos cursos ahora electrónicos en Internet, y uno simplemente tiene que entrar y sale toda una lista. Algunos son un poco costosos,
pero generalmente terminan siendo más económicos que las clases presenciales. Sin embargo, una pequeña advertencia aquí, sin ser negativo, yo sí creo que es una forma válida de aprender, pero se necesita mucha disciplina, mucha autodisciplina para aprender puramente en la vía electrónica. Y hay que tomar en cuenta que, como hemos dicho, el idioma es comunicación. Y no es el mismo comunicarse con una computadora que comunicarse cara a cara. Sin embargo, sí es una forma válida, y si la persona no tiene otra opción, bueno, entonces utiliza esa oportunidad. ¿Cuál es el puesto que ocupa Venezuela en Latinoamérica en lo que sería el aprendizaje de una segunda lengua, tomando en cuenta que tenemos al lado dos grandes países como Colombia y como Brasil, que también han estimulado lo que sería la enseñanza de un segundo idioma? Pero quizás yo tengo un panorama sobre ese aspecto, porque en British Council tenemos oficinas en todos los países, casi todos los países latinoamericanos, y conocemos la situación. Lamento tener que decir que Venezuela está un poco atrasado en ese aspecto. En países como Colombia, Chile, Brasil, ya inglés va desde primer grado de la escuela, y hay metas fijadas en cuanto al nivel de inglés que los estudiantes deben alcanzar. Voy a dar un ejemplo interesante: Cuba. En Cuba el inglés es importantísimo en la escuela desde el principio. Y los cubanos, incluso la mucama en el hotel, pueden conversar en inglés porque es necesario para su industria de turismo, por ejemplo. Así es. Y entonces no veo por qué en Venezuela no podemos hacer un esfuerzo más grande para impulsar el aprendizaje del idioma extranjero. Así es, y bueno, precisamente en la segunda parte, o en la próxima parte, vamos a estar hablando también de cómo podemos nosotros escoger esa segunda lengua en la que nos queremos también especializar. De repente por el área de nuestra competencia profesional, de repente que si es lo que nos gusta o qué es lo que más nos gusta, si tenemos fines migratorios, pues obviamente eso también influye. De eso vamos a estar hablando más adelante. Amigos, como siempre, continúen participando a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb, hoy con el hashtag idiomas. Ya volvemos. De manejar un segundo idioma. Cuando viajas, te vinculas de otra manera con nativos. Se amplían tus posibilidades de comunicación, te sumerges en la cultura local, creas otro tipo de vínculo con el lugar y las personas. Y esto es esencial para tu crecimiento personal y profesional. Importancia de manejar un segundo idioma. Puedes aceptar más proyectos. Dentro de tu especialidad puedes también asumir proyectos que lo apliques en ese otro idioma y así ganar más trabajo. Si no supieras un segundo o tercer idioma, estarías más limitado en el número de proyectos que podrías tomar. Continuamos en Soluciones hablando sobre la importancia de manejar un segundo idioma. En esta oportunidad pues ya hablábamos sobre los problemas o los impedimentos que existen quizás en nuestro país que nos limitan precisamente a incursionar o a dominar una segunda, tercera o cuarta lengua. Hay participación a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter. Una la hace pues Miguel Anzola, dice: aquí en Venezuela al ser trilingüe a uno lo ven como algo extraordinario, cuando en realidad en otros países sería uno más. Sobre todo, ustedes lo mencionaban en los países europeos, donde es algo pues bastante común. También él dice: el problema está en que la gente quiere aprender idiomas solo como requisito y no como un interés verdaderamente cultural. ¿Cómo cambiar este esquema? ¿Cómo dejar de o cambiar la percepción de las personas de que el aprender un nuevo idioma no debe ser visto quizás como un pasatiempo, sino también como una gran necesidad para poder aperturar otro tipo de posibilidades, abrir otras posibilidades en el campo de intercambios culturales y también pues en nuestro ámbito laboral? Hay que empezar en la escuela y hay que empezar desde el principio en la escuela.
hay que introducir inglés en el sistema formal, el programa oficial, el currículum oficial en el sector público. Hay que introducir inglés ahí para que desde el principio los niños se ven que inglés es importante y que empiezan a tener una buena base de inglés cuando llegan a la educación secundaria. Profesor Lucius, ¿podría ser el inglés quizás o el dominio de un segundo o tercer idioma una condición sine qua non para las empresas a la hora de reclutar a sus empleados? Yo lo haría obligatoria para que un estudiante que se graduara de bachillerato debería manejar un segundo idioma, que puede ser inglés, portugués o lo que sea. Luego, para graduarse, la universidad debería manejar otro idioma, además del que ya aprendió en el bachillerato. Yo creo que las posibilidades son infinitas mientras más idiomas hablamos. Y desafortunadamente, quizás la posición geográfica de Venezuela no nos ayuda tanto en fomentar el aprendizaje de las lenguas. ¿Por qué? Bueno, únicamente tenemos otro idioma que sería el portugués al lado. El resto, todos hablamos español, aunque tengamos el Caribe. Pero las posibilidades de viajar hacia el Caribe no son tanto como en Europa. En Europa uno puede viajar de un país a otro en cuestiones de horas, tomando un tren, tomando un autobús, que no es igual donde estamos nosotros. Ahora tenemos el caso en el vecino país, en Colombia, de que ellos se han propuesto una meta de que para el año 2019 ser declarados como una nación bilingüe. Sí. Es decir, que sus ciudadanos, en su gran mayoría, pues dominen también el idioma inglés como la segunda lengua oficial. ¿Podemos nosotros en Venezuela llegar también hasta ese punto? Yo creo que sí, Existe, siempre y cuando haya la voluntad de parte de las autoridades y, por supuesto, los ciudadanos. Yo te ponía un ejemplo, recientemente vengo de viaje y estuvimos en Londres, una competencia internacional, en donde de los 9 colegios venezolanos que participaban en ese evento, 7 pasaron a las semifinales y 5 pasaron a las finales, y un colegio venezolano ganó ese concurso internacional del manejo del idioma inglés en Londres, donde participaban países como Rusia, Argentina, Costa Rica, México, etcétera. Lo cual demuestra que tenemos la capacidad de llegar. Quisiera añadir también que sí, es perfectamente posible. Lo que necesita es un poco de voluntad de las autoridades. Doy un ejemplo. El British Council, conjuntamente con la UPEL, tenemos un diplomado de 200 horas dirigido al sector público. Ese diplomado es para maestros integradores, es decir, los que no hablan inglés, no son especialistas en inglés, sino están dictando clases regulares en las escuelas bolivarianas. Y estamos dictando ese diploma en 11 ciudades del país. Hay 200 docentes del sector público en ese diplomado. Ellos aprenden un poco de vocabulario básico en inglés. No van a salir ahí hablando inglés fluidamente, obviamente. Y un poco de metodología, como compartir ese vocabulario con sus alumnos. No van a dictar clases de inglés, sino introducir vocabulario en la clase normal. Eso es una iniciativa, el tipo de iniciativa que se puede implementar para cambiar radicalmente la situación. Así es. Además, pues teniendo en cuenta que el inglés quizás es el idioma universal por excelencia, actualmente también existen otras lenguas en las que sería importante profundizar. Para las personas que quizás ya tienen el inglés como una segunda lengua y quisieran incursionar en otro idioma, ¿cómo escogerlo? Eso depende mucho de las características personales y también de los intereses que tiene cada individuo. Okay. Puede existir intereses personales, quizás conocí una chica que habla francés, necesito hablar ese francés para poder comunicarme con ella, o quizás por cuestiones de trabajo, mi empresa es una empresa alemana, por lo tanto necesito aprender el idioma alemán para poder llegar a tener alguna posición dentro de la empresa.
Eso depende de muchos factores. Claro, y quisiera añadir que dentro del idioma seleccionado no hay que pensar que es cuestión de si hablo el idioma o no hablo el idioma. Hay niveles de conocimiento del idioma, niveles de habilidad en hablar el idioma. Y eso, como dice Lucius aquí, que todo depende del contexto y la necesidad de la persona. Y no todo el mundo necesita hablar el idioma extranjero fluidamente. Entonces hay que pensar en qué nivel del idioma uno necesita. Además que si las iniciativas van dirigidas a mejorar nuestra capacidad o nuestras oportunidades en el ámbito profesional, sería bastante importante tener en cuenta todo lo que se está haciendo desde las potencias emergentes, la BRIC, como se dice, integrada por Brasil, Rusia, India y China. En este sentido sería pues importante poder comenzar, en todo caso, a evaluar la posibilidad de aprender bien sea el mandarín, el inglés, el ruso y, por qué no, también pues el portugués. Sí. Es parte de lo que se comenta y de lo que se dice, o cuáles pudieran ser las directrices de que pudiera tomar una persona a la hora de tener que escoger el idioma que quisiera aprender. Vamos a estar hablando más adelante entonces de las soluciones que surgen en torno a este tema. ¿Cómo hacer que en nuestro país pueda existir esa cultura de querer aprender un segundo idioma, no tanto por tenerlo como un pasatiempo, sino también evaluarlo como una gran posibilidad que siempre trae beneficios para la persona, en este caso para el individuo? Vamos a estar hablando de esto más adelante, ya volvemos. Importancia de manejar un segundo idioma. El saber un segundo idioma es un verdadero incentivo a la hora de aplicar a un trabajo. Aumenta las oportunidades de trabajo y una vez que lo consigues, la posibilidad de crecimiento dentro de una empresa también se incrementa. Comenzamos ya este último segmento del programa leyendo parte de la participación masiva que han tenido nuestros televidentes el día de hoy a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Uno de los tweets es de Luis Alvarado y dice: desde primer grado hasta quinto año de bachillerato se nos enseña siempre lo mismo, el verbo to be. Este conocimiento debe ampliarse. ¿Qué opina usted al respecto, profesor? Tiene toda la razón. Eso es lo que referimos antes, que es pura gramática que se enseña. Y hay razones para eso. Es más fácil evaluar la gramática que la comunicación. Ahora, lo que hay que hacer es capacitar mejor a los docentes y estimularlos a dar una metodología más comunicativa. El Ministerio de Educación acaba de introducir nuevos textos de inglés en la educación superior, secundaria. Eso es una iniciativa excelente, pero también tiene que acompañarlo con la capacitación de los docentes para dictar efectivamente, utilizar efectivamente esos nuevos textos. ¿Cómo mejorar además la calidad docente de especialistas en el idioma inglés en Venezuela? Bueno, también habría que comenzar por una mejora salarial. Desafortunadamente, los profesores de bachillerato en general no tienen un buen salario. Muchas personas graduándose en idiomas modernos de la Universidad Central, al comenzar a trabajar ganan 5, 6, 7, 8 veces más que lo que gana un docente. Entonces habría que mejorar la oferta salarial de los docentes y también estimular lo que sería la vocación docente, porque no todo el mundo nació para ser un docente. Así es. Además hay otro tuit que tiene que ver ya quizás dirigido un poco más hacia la parte universitaria, lo escribe Rudolf. En la actualidad, en la educación superior hay resistencia por parte de los alumnos a estudiar o aprender inglés. ¿Por qué puede estarse generando este conflicto en el sector universitario? Bueno, también tiene que ver con que la oferta es limitada, es decir, nosotros creemos que es importante que se maneje otra lengua, no necesariamente tiene que ser inglés, se debe ofrecer un abanico de posibilidades a los estudiantes para que pudiesen tomar el idioma que creen más conveniente por sus necesidades personales, económicas, etcétera. Sin embargo, eso también tiene que ver con presupuesto.
y ese nos escapa de nuestras manos. Ahora, Venezuela es un país que está lleno de personas que apuestan por el progreso, por el mejoramiento del país como tal. Esto pasa por entender que vivimos quizás en una sociedad que amerita el que ya no solo nos comuniquemos en nuestra lengua materna y que seamos quizás capaces de abrirnos hacia el mercado internacional, y de allí la necesidad de manejar otras lenguas, una segunda, tercera o incluso una cuarta lengua. ¿Cómo crear esa conciencia y cambiar ese aspecto en la cultura del venezolano? Como voy a repetir lo que he dicho antes, que hay que empezar en la escuela y en la universidad dando más estatus, aumentando la conciencia entre los estudiantes y los alumnos de la importancia de inglés. Refiero a lo que acaba de decir Lucius, una de las razones por la resistencia de los estudiantes universitarios a aprender el inglés es que no están conscientes de la importancia. Nadie les ha explicado bien la necesidad que va a tener para una lengua extranjera cuando se gradúan y van al mercado laboral. ¿De quién es competencia esto? Creo que de todos. Exacto. De todos, desde que cuando el niño sale de la casa y el padre le dice, bueno, mira, tienes que aprender otra lengua porque es importante para tu futuro, es importante para tu crecimiento personal, profesional y para el desarrollo del país. Es el maestro, es el docente universitario, son las autoridades, es de todos, es la responsabilidad de todos. En el sector empresarial quizás también pudieran existir iniciativas para dotar a sus empleados en el conocimiento de una segunda lengua. ¿Sería esto quizás también una propuesta? Muchas empresas de hecho lo hacen. Sin embargo, hay que ver en cuanto a las facilidades que les otorgan a los empleados para asistir a este tipo de cursos. Mayormente son en las compañías y estando en la compañía el estudiante está en clases y recibe una llamada del gerente o del compañero que tiene que terminar algo que es importante. Entonces no puede dedicarse al tiempo que se requiere. Se nos acaba el tiempo, nos queda aproximadamente un minuto, profesor Mark. Sus recomendaciones finales, digamos basadas en esta evaluación que se ha hecho el día de hoy sobre el posicionamiento que tiene Venezuela en lo que sería el grado de instrucción o de conocimiento de segundas y terceras lenguas por parte de sus ciudadanos. Bueno, me gustaría dirigirme directamente a la teleaudiencia, decirle que cuando empiezan a aprender un idioma extranjero, va a ser difícil, tiene que estar consciente que va a ser un proceso difícil, largo y a veces costoso. Y tiene que tener mucha disciplina, pero no se rinde. Todo el mundo puede aprender un idioma extranjero. Así es. Profesor Lucius. Bueno, yo quisiera irme hacia las autoridades en el sentido de que se debe diseñar unas políticas lingüísticas claras. ¿Qué es lo que queremos para cada región del país? ¿Dónde debemos enfocar todos nuestros esfuerzos? ¿Cómo podemos mejorar la calidad de la enseñanza? Porque de la calidad de enseñanza va a depender el desarrollo del país. ¿Cómo podríamos además finalmente mejorar nuestro país si pudiéramos aumentar esa cantidad de personas que manejan otras lenguas? Introduciendo el inglés desde la escuela primaria, mejorando la metodología en la educación secundaria y dando más importancia al idioma extranjero en la universidad. Lo que además contribuiría a nuestro desarrollo económico y nos posicionaría pues, muy bien en lo que sería el continente. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Lucius Daniel, director de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central de Venezuela, y por supuesto también al profesor Mark Gregson, profesor jubilado de la UCB también y gerente de proyectos del British Council acá en Caracas. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, como siempre, por habernos acompañado. Recuerde que la iniciativa depende de usted. El ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.